Hola amigos, de nuevo con nuestro programa Controversias. Le habla Darío Parish. Para mí es un gusto el poder estar con ustedes de nuevo. Y junto a mí está la pastora Andrea Camelo Kendo, una increíble sierva del Señor, y estamos contentos de estar juntos acá. Así es, apóstol, qué bendición estar nuevamente en su programa Controversias. Me siento tan agradecida con Dios y honrada de poder compartir juntamente con usted, apóstol, y con cada uno de los que se conectan para juntos podernos edificar en la palabra de Dios y tener algo de controversia para crecer. Estamos hablando, desde el programa anterior, estamos hablando acerca de las señales de los tiempos finales. A Jesucristo le preguntaron cuál es la señal y Jesucristo nos dio varias señales, y en el programa pasado estuvimos viendo 5 señales que nos indican de la venida cercana de los tiempos finales. Así es, definitivamente hablamos de la proliferación de las religiones, Sí. Hablamos de la familia, ¿no? De cómo todo ha ido cambiando y cómo vemos el ataque frontal a la familia. Definitivamente también mencionamos, digamos, ataques en el ámbito político, en el ámbito natural, en el ámbito de la creación misma, y terminamos hablando acerca de que la economía también va a estar alterada, va a estar afectada en los tiempos finales. Así es, y definitivamente sé que todos ustedes están esperando la número 6 porque es tan profunda y yo creo que nos va a tomar algunos minutos, pero nos va a ayudar a todos como a enfocarnos y a ir más profundo. Es que hay una gran controversia aquí en cuanto a la misma iglesia, y esto tiene que ver con la sexta señal. La iglesia está, o va a estar principalmente la iglesia, bajo un ataque tremendo que va a tratar de socavar, va a tratar de destruir aún el fundamento de la misma iglesia. Y el problema fundamental, Andrea, es de que muchos de nosotros se nos ha enseñado y se nos ha predicado de un evangelio en el cual presentamos un Dios que va a crear un camino suave, un camino fácil para la misma iglesia. Pero Jesucristo aquí en este capítulo 24 de Mateo nos habla de situaciones muy, muy difíciles. Y el problema, digamos, decimos de que ya a mi edad, entrando a la vejez, aunque tengo 29 años, ¿verdad? Entrando a la vejez, entrando a la vejez, he vivido tiempos de gloria, he vivido tiempos de oro de la iglesia, donde el ser cristiano era algo admirable, el ser cristiano era algo casi como pudiéramos decir una carta de presentación. Una persona que estaba buscando un empleo decía que era cristiano y automáticamente ya entraba a una positividad de respuesta. Pero cuando nosotros vemos los tiempos finales, vamos a entender de que va a haber un ataque frontal en contra de la misma iglesia. Y creo que es bien importante desde el principio, Andrea, de que nosotros entendamos. La iglesia necesita pasar por tiempos difíciles porque son parte de la preparación, parte de la formación de la iglesia. Nosotros hablamos de que la iglesia tiene que ser una iglesia sin mancha ni arruga, una iglesia perfecta, una iglesia que llega a ser la novia del Cordero. Y entre el dicho y el hecho, ¿verdad? Entre donde estamos y donde deberíamos de estar, todavía hay un largo camino por recorrer. Y tenemos que ver de que la iglesia todavía tiene que ser trabajada. Totalmente, apóstol, porque es que nos han predicado y nosotros hemos predicado un evangelio un poco escapista, ¿no? Donde es todo fácil, venga Cristo, todo se soluciona y ya. Pero se nos olvida que necesitamos disciplinas aún espirituales y de fe, porque en lo natural uno ve, por ejemplo, un deportista que se esfuerza, que se abstiene de ciertas cosas para llegar a su meta, para lograr un alto rendimiento y lo aplaudimos. Pero cuando vemos a alguien en la fe que dice, no, es que yo me estoy guardando, es que definitivamente yo me quiero abstener de ciertas cosas, el Espíritu Santo me está convenciendo, nos reímos de esa persona. Y aún dentro de la iglesia estamos viviendo un tiempo donde es todo más ligero, donde todo es como un poco más fácil, entonces sería más fácil pensar como Dios nos va a librar de todo eso, pasamos en limpio, pero ¿qué de esa sexta señal? Sí, la realidad es de que el Señor nos dice de que la iglesia va a estar bajo una situación muy difícil. Y ahí, en el versículo 9 del capítulo 24 de Mateo, nos dice, y a los creyentes que nos entregarán a tribulación y seremos matados y seremos aborrecidos de todas las gentes a causa del nombre. Quiero comenzar desde la parte de atrás, y ese es el concepto que acaba de mencionar, ¿verdad? Donde
Antes el ser cristiano era algo que nos daba como un crédito, un plus ultra, éramos aceptados, entrábamos más fácil a cualquier ambiente. Y creo que el espíritu que se va a manifestar en los últimos tiempos es la forma y la perspectiva que la misma iglesia va a ser vista por el mundo. Y aquí entra esta palabra que creo que muchos de nosotros todavía no entendemos, que es la palabra aborrecer. Que realmente el mundo nos va a aborrecer. Y el problema, creo yo, sin meternos profundamente en todos los temas escatológicos, el problema es de que la iglesia se vuelve el antónimo, el opositor a lo que está pasando en el mundo. Y entonces el mundo va a vernos a nosotros como la piedra en el zapato, nos va a ver como un tropiezo para ellos, para el alcanzar, el lograr lo que son los objetivos del mundo, ¿verdad? Y ahí definitivamente, apóstol, pienso yo que el plan del enemigo fue tan bien estructurado que por esa razón quiso detener el avance de la iglesia. Aunque la Biblia dice que la iglesia, que el reino de los cielos avanza y nadie lo puede detener, pero parte de lo que ocurrió en ese tiempo que nos encerraron y que era eso, era detener el avance de la iglesia, porque nosotros somos los que estamos trayendo el cielo a la tierra, estamos haciendo que la palabra se cumpla. Entonces, si el enemigo logra detener el avance, pues él aparentemente cumple su objetivo. Sí. Entonces es impresionante cómo nos toca, es al contrario, levantarnos. Aquí entra la gran contradicción, ¿verdad? Porque, digamos, los cristianos mediocres, los cristianos que se les puede apuntar un montón de faltas, y hay muchísimos que podrían criticar a los cristianos, y miren cómo los cristianos se portan, miren lo que ellos hacen, miren los errores de ellos, y sabemos de que esa va a ser una forma de socavar la influencia de la iglesia. Pero el aborrecimiento no es contra estos mediocres, el aborrecimiento es contra el verdadero. Porque el verdadero se va a sentar en la fe, va a pararse firme, no va a dejarse llevar por las presiones de la cultura, se va a mantener firme en su fe. Y ese es el cristiano que va a ser aborrecido. No. Y entonces creo de que esa es la primera cosita. Eso va a llevar a lo que nosotros podríamos decir, va a empezar con tribulación. Y para muchos, cuando usamos la palabra tribulación, en este momento es donde todo cristiano empieza a sacudirse, ¿verdad? Empieza a temblar. Claro que sí. Pero entendamos, y claramente hay que estipular esto hoy mismo, de que no estamos hablando de la gran tribulación, sino estamos hablando de tribulación. Y desde el tiempo de Jesús, desde el tiempo de la iglesia primitiva, la iglesia neotestamentaria, ha habido tribulación. Ha habido persecución. Y de hecho así es que el Evangelio ha llegado más lejos, a causa de la persecución, a causa de la tribulación. Lo vemos con los discípulos de Cristo. O sea, el Evangelio pudo llegar aún más lejos a causa de eso, porque entre más los perseguían, entre más los encarcelaban, más lejos ellos iban. Sí. Entonces, definitivamente en eso contribuye. Sí, pero definitivamente esto nos lleva a entender de que se va a acelerar el proceso de la tribulación. Se va a acelerar este tiempo en el cual la iglesia va a estar bajo una presión. Ya no va a ser que la iglesia se mire a sí misma como algo elite, sino vamos a tener que determinar en contra de la cultura. Yo voy a ser cristiano, yo voy a ser fiel en mi trabajo, voy a ser fiel en mi vecindario, voy a ser fiel en mi familia porque represento a Cristo, y a pesar de eso va a haber una contraria, va a haber un enojo, va a haber un maltrato, vamos a no tener las oportunidades porque el cristiano no juega con lo que juega el mundo. Y lo podemos ver, digamos, con cristianos verdaderos que han perdido su trabajo porque no estaban dispuestos a jugar chueco como jugaban los demás empleados, ¿verdad? Totalmente, y ya lo estamos viviendo. O sea, en el programa anterior hablábamos acerca de, digamos, el ataque a la familia. ¿Cuántos aún maestros, por ejemplo, en las escuelas, ni siquiera pueden darle un valor correcto a los niños porque entonces corre el riesgo aún de ser despedido de su trabajo? O sea, ya estamos en ese punto donde el verdadero creyente se tiene que parar firme. Definitivamente. Y después dice aquí en el versículo 9, y os matarán. Y lo que podemos ver nosotros en las Escrituras es de que algunos creyentes los van a matar en los tiempos finales, porque sabemos que la psicología nos demuestra el ataque contra uno pone a todos los demás en temor, ¿verdad? Así es. No tiene que ser una persecución de este nivel contra todos, sino simplemente contra personas claves. El resto de la cultura, del resto de la iglesia se va a sentir. Eso es muy profundo.
definitivamente cuando uno lo analiza de esa manera es verdad, es como se crea un pánico colectivo a raíz de lo que pasó con una sola persona, se crea como un antecedente que genera ese pánico. Sí, pero lo que nos dice ahí en Mateo capítulo 24 es bien interesante, usa dos términos, dice, mas no es el final, sino es el principio de dolores. Y esto nos demuestra de que todavía no estamos llegando todavía al fin. Recordemos lo que hemos mencionado en el pasado, y esto es clásico, de que el Señor se le hizo una pregunta, se le preguntó, ¿cuál es la señal? Y Él nos ha dado 6 señales de que estamos llegando aceleradamente al final, pero todavía no es el fin. Por eso nos dice ahí en Mateo 24, más todavía no es el fin, porque lamentablemente muchos creerían en medio de esta presión de que, wow, ya estoy en el fin, ya estoy enfrentando todo lo que tengo que enfrentar. Pero lo que es importante, Andrea, es de que el Señor nos dice en un versículo en el Antiguo Testamento, dice que el que siembra alcanzará al que ciega. Significa de que el propósito de todo esto es la aceleración de la madurez de los creyentes, para que el creyente pueda dar fruto, para que el creyente pueda caminar en madurez. Y aunque seamos aborrecidos, realmente es el problema que vamos a tener que enfrentar. Así es, porque realmente entonces eso no sería un aliento, porque si nosotros vamos a predicar y a decirles tranquilos, vengan a Cristo, todo va a estar bien, pues si todo va a estar bien, chévere, pero cuando ya se nos predica un evangelio donde nos dice, bueno, es que hay unas señales y esa sexta señal tiene que ver con esforzarnos, tiene que ver con permanecer, tiene que ver con que todo no es color de rosa, pues pocos van a querer llegar. Sí. El problema es de que este no es el final. Aquí en Mateo 24 nos habla de que el amor de muchos se enfriará. Y creo de que esta es una condición de lo que estamos viendo, no en X iglesia, sino a nivel de muchísimas iglesias. Estamos viendo una pasividad, como un adormecimiento, como si las mentes están aturdidas. Y muchos es por la presión de lo que estamos viviendo en nuestra cultura actual. Nos está aturdiendo, nos está llevando a una pasividad donde ya todo lo que está, las presiones del mundo a nuestro alrededor nos están llevando a que nosotros básicamente nos apaguemos. Sí, apóstol, definitivamente yo creo que tenemos que ser muy conscientes de esto porque hace parte de nuestro credo, de nuestra teología, de la base en la cual nosotros estamos parados, y si ni la conocemos, entonces va a ser muy fácil que nos desviemos, porque finalmente también ahí en Mateo 24 se nos habla de que se van a levantar falsos profetas, falsos maestros, y que van a engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Definitivamente. Y esa frasecita, si es posible, nos da casi como pudiéramos decir una doble negativa. Nos dice de que es imposible que el verdadero escogido de Dios, el que está verdaderamente firme, sea engañado. Pero ellos van a tratar de luchar por engañar, si fuere posible, hasta aún a los escogidos. Y el problema es esto, de que en este entonces, esto es lo que la palabra de Dios viene hablándonos, nos viene advirtiendo de los tiempos de apostasía, porque donde abunda la gracia también donde abunda el pecado va a sobreabundar la gracia, pero va a ser un pleito entre los dos, y ahí es donde se va a manifestar una apostasía que creo de que va a ser mundial, donde va a manifestar realmente los que son o los que no son. Y previamente, apóstol, estábamos hablando con respecto a la apostasía, porque hay otra señal que es definitiva y que la Biblia nos dice que será predicado este evangelio en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y con la globalización y con el aumento de las comunicaciones, que en un segundo todos ya sabemos lo que va a pasar o lo que está pasando, pues definitivamente ya ha sido predicado. O sea, en este mismo momento es lo que nosotros estamos haciendo, y mucha gente también está llevando esas buenas nuevas. Entonces pienso que ya es como hora. Sí, lo que yo creo que esa es parte de esta sexta señal, Es que parte. es la culminación de la sexta señal, porque ahí nos dice, y este evangelio del reino será predicado como testimonio a todas las naciones, y entonces, miremos esa palabra, entonces vendrá el fin.
Y aquí es donde verdaderamente nos demuestra de que esta es la colita que queda de esta sexta señal, de lo que está pasando dentro de la iglesia, de lo que va a pasar dentro del contexto de la iglesia universal. Lo que sí creo que es bien importante recordar, que tú has dicho que el evangelio está accesible por todo el mundo por medio de todas las formas y maneras. Pero tenemos que recordar de que cuando el Señor dice, y este evangelio será predicado en todas las naciones, en todas las etnas, hay etnas todavía que no han sido alcanzadas, hay etnas que todavía no han sido tocadas. Ahí es donde entramos nosotros a lo que yo creo, que va a haber un trabajo conjunto mundial del cuerpo de Cristo, donde nosotros vamos a entender, estamos edificando la iglesia de Jesucristo, no una iglesia local, no estamos edificando una organización ni una denominación, sino la iglesia general de Cristo, la universal de Cristo. Pero creo que también aún en el libro de Apocalipsis nos dice de que esto también va a ser por los ángeles. Los ángeles van a predicar el evangelio y ellos van a entrar, este es mi concepto, van a entrar en lugares donde nosotros no podemos entrar, en lugares donde están completamente cerrados al mundo político, al mundo internacional, como Corea del Norte, ¿verdad? Imposible de que se entre. Lo interesante, y lo digo extra, ¿verdad? Creo que el ángel que tiene una habilidad que no está reglamentado por la naturaleza, por las leyes naturales, creo que ángeles pueden tomar aún las formas de la gente nacional. Wow. Pueden pasar desapercibidos. Y entonces, porque si nosotros vemos las escrituras, vamos a entender de que los ángeles se presentaban como seres humanos, como personas que tenían el mismo aspecto humano. Y creo de que ellos van a poder entrar a lugares cerrados y pasar desapercibidos porque se van a mirar como la gente local. Wow, no, apóstol, yo creo que este tema va para largo. Con esto podríamos dejarlos con un abrebocas para nuestro próximo programa, porque creo que esta sexta señal nos ha dado muchísimo de qué hablar. Así que Controversias, está abierta la mesa y queremos que te conectes a un próximo programa, porque ahí podríamos ampliar un poco más sobre eso sobrenatural de los últimos tiempos. Sí, definitivamente, y vamos a hablar en el próximo programa ya cuál es la señal, y en realidad esta última señal es la que nos va a determinar si estamos o no estamos en los tiempos finales, si hemos entrado o todavía no hemos entrado, porque esta señal es la que nos va a mostrar si verdaderamente estamos entrando en estos tiempos. Definitivamente. Muchas gracias, apóstol, muchas gracias a todos por haberse conectado, y recuerden, aquí los esperamos siempre en Controversias. Dios te bendiga.